Estos son los factores estimulantes, como decía. Y el otro factor estimulante es la histamina, que actúa sobre el AMP cíclico. Entonces este va a estimular la proteinsinasa y también va, por ese mecanismo, y la bomba de hidrógeno potasio TPasa. Y hay factores que lo inhiben. De ellas tenemos uno de los más importantes, el llamado receptor tipo 3 sensible a la prostaglandina E2. Esta va a bloquear ¿a quién? Al AMP cíclico, y por lo tanto ya no va a haber incremento de la secreción gástrica. El otro importante, aparte, y también tenemos acá el llamado factor de crecimiento transformante alfa, igual bloquea el AMP cíclico. Y uno que es directamente, que es la somastostatina, que va directamente a bloquear a la proteinsinasa y evitar que haya incremento de la secreción gástrica. Entonces hay pues una regulación. Cuando se pierde esa regulación, ¿qué va a suceder? Incremento de la secreción del ácido clorhídrico, y ustedes saben que el más agresivo de todos los ácidos es el ácido clorhídrico. Va a producir erosiones, ulceraciones, y como consecuencia de eso va a venir una hemorragia digestiva. La siguiente. Para recordar algo que ustedes ya conocen también, que es las funciones que tiene el estómago. Tiene la función motora. Almacena, mezcla, y el vaciamiento, que depende del grado de distensión y de esta hormona que se llama gastrinas. La siguiente. Y la secreción gástrica, que ya lo hemos explicado, pepsinógeno, las células principales, parietales, ácido clorhídrico, factor intrínseco de Kastler, antes se llamaba así, ahora se ha quitado ya el epónimo. Células mucosas, productores de moco y bicarbonato, y células epiteliales, sustancias mucosas y electrónicas. La siguiente. Y en el duodeno también tiene una función motora, cuál es mezclar el quimo con las secreciones biliar, pancreática y intestinal. Impulsar el contenido luminal para la absorción y vaciamiento, importantísimo. La siguiente. Y la secreción que segrega moco y bicarbonato para proteger la mucosa duodenal, jugos intestinales para solubilizar las sustancias que van a absorberse, y enzimas para desdoblar los nutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces tenga muy presente esto para ir después entendiendo qué es lo que ha llevado a que el paciente tenga una hemorragia digestiva. La siguiente. La mucosa gástrica está sometida a una serie de factores agresivos, unos de origen endógeno, como es el ácido clorhídrico, la pepsina, los ácidos biliares y la lecitina, y exógenos, el alcohol, el ácido acetilsalicílico, los antiinflamatorios no esteroideos. Yo tanto peripico que no hay que ponerle siglas, pero es muy largo, pues, ¿no? Por eso corticosteroides, quimioterápicos, y esta bacteria que es en este momento el más condicionante de tres cosas: de gastritis crónica, de úlcera péptica, y hay un porcentaje que ya en los estudios demostraron que puede ser un factor de una neoplasia gástrica. Pero muchos factores, porque no hay un solo factor que se conozca que sea el causante de una neoplasia gástrica. Bien, ¿qué hace el organismo para evitar estas agresiones? Pone en juego factores defensivos. ¿Cuáles son esos factores defensivos? Este es un esquema que permite ver cómo actúan los factores defensivos. Primero tenemos una capa de moco y bicarbonato en las zonas epiteliales superficiales que crean un medio neutro o alcalino. Este moco tiene acción lubricante. Segundo, acción antibacteriana. Tercero, inhibe al pepsinógeno, que ustedes saben es precursor de la pepsina, que es un gastrolesivo. Retarda la retrodifusión de los iones hidrógeno. Entonces vean la importancia de esta capa de moco y bicarbonato para evitar que los agentes agresivos puedan lesionar la mucosa y producir sangrado.
Luego tenemos una capa de células epiteliales que no solamente segregan monco y bicarbonato, sino que tienen fosfolípidos. Estos son hidrófobos, o sea que rechazan a cualquier sustancia agresiva. Luego tenemos lo que se llama la renovación celular, que se realiza cada 5 a 7 días. O sea, a partir de células progenitoras, para reemplazar a las que están dañadas o las, entre comillas, ya las muy antiguas. Luego tenemos lo que se llama el flujo sanguíneo mucoso. Este flujo sanguíneo mucoso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque no solamente va a aportar, es un ovillo o gran cantidad de capilares que están entrelazados en sí, en la capa submucosa, y esto permite el transporte tanto de oxígeno como de nutrientes, y evita de que agentes agresivos puedan penetrar a la mucosa. Pero además de eso, ¿qué sucede? Cuando hay un incremento del ácido clorhídrico, entonces se produce una desviación para ponerse en contacto con el bicarbonato. Y se absorbe este bicarbonato a través de la mucosa para crear un medio alcalino, es lo que se llama la marea alcalina. El otro factor importante que deben tener presente es la prostaglandina. Prácticamente las prostaglandinas, sobre todo la E2, es la que va a regular o va a estimular a los demás factores defensivos. ¿Cuál es la función de la prostaglandina? Estimula la secreción de bicarbonato, van a hacer que ese moco sea grueso, como un tapón. Tercero, va a hacer de que estimule o inhiba la retrodifusión de iones hidrógeno. Esto es muy importante. Estimula la proliferación celular y prolonga el ciclo vital de las células mucosas para protegerlo de los agentes agresivos. Y además es un estímulo de la circulación de la mucosa. Aunado a todo esto tenemos además un sistema nervioso entérico. Este sistema nervioso entérico va a dar lugar a una sustancia que es protectora relacionada con la calcitonina, y que estimula el flujo mucoso, o sea, mejora la circulación. Esta es la más importante de todos los factores defensivos. Y concomitantemente también tenemos el factor de crecimiento epidermoide y fibroblasto. ¿Cuál es la función de ellos? Trofismo, disminuye la secreción de ácido clorhídrico, tiene acción también de estimulación de la circulación de la glucosa. Pero cuando los factores agresivos están en mayor proporción o atacan a los factores defensivos y estos no pueden defenderse, entonces va a venir como consecuencia la agresión de la mucosa. Primero, una disrupción brusca de esta capa de moco y bicarbonato, y como consecuencia el ácido clorhídrico penetra a las células, que hemos dicho, estas células epiteliales superficiales, y directamente daña la mucosa y liberando mediadores inflamatorios. Pero no solamente eso, sino se produce lesión de la circulación o de la microcirculación de la mucosa, ya sea aumentando su permeabilidad, produciendo necrosis parcial o total con liberación de glóbulos rojos. Acá, a través de plaquetas y fibrina, va a formar realmente un tapón, y por último se produce la necrosis. ¿Eso a qué nos va a llevar? A una congestión y estasis microvascular, una estenosis a ese nivel, o sea que va a haber isquemia. Y por último, por acción de la destrucción de los macrófagos y células endoteliales, van a liberar sustancias mediadoras, sobre todo
vasoactivos y aquellas que van a lesionar la mucosa. Histamina, serotonina, leucotrienos, el factor anticoagulante plaquetario, etc. Y entonces va a acentuar más este problema, entonces se va a producir la necrosis de la mucosa, se erosiona, además de eso, se ulcera y se va a producir la hemorragia digestiva. Entonces, de esto saquen una conclusión. Para que no se produzca este problema, nosotros pues tenemos que cuidar a nuestra mucosa. Pero si soy amigo de Baco, ¿saben qué fue Baco? A veces saben todo, ¿no? Bueno. O por X motivos tomo muchos medicamentos que son gastrolesivos. Y en algunos casos, por la misma enfermedad que tiene, entonces usted tiene que proteger a ese paciente. Un paciente que tiene, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico diseminado. El tratamiento fundamentalmente es corticosteroide. Y tengo que dar corticosteroide en dosis altas. ¿Para qué? Porque es inmunosupresor. ¿Pero cuánto hablamos? De 40 miligramos hasta 100 miligramos. Entonces tengo que protegerlo. Entonces tengo que saber que siendo gastrolesivo tengo que proteger esa mucosa, porque si no va a actuar el ácido clorhídrico, va a estar la pepsina, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces eso es lo que deben sacar ustedes provecho de estos dos factores por los cuales evitar que llegue a la hemorragia digestiva. Este es un resumen de lo que acabo de decirles. Siga. Listo. Siga. Ya, siga. Listo. Entonces ya con estos conceptos vamos a ir a la parte que seguramente más les interesa, la siguiente. La definición de hemorragia digestiva es una emergencia médico-quirúrgica, no se olviden eso. Porque cuando usted lleva a un paciente en emergencia, ¿quién es el que lo recibe? El médico internista, junto con su equipo donde está el residente, que está haciendo medicina interna. El médico internista va a evaluar a ese paciente. Y de acuerdo a su evaluación, este médico internista puede además, o puede ponerse en contacto con quién, con un cirujano. Porque hay casos que, por más que usted le dé tratamiento de sostén, el paciente sigue sangrando. Por ejemplo, supongamos que el paciente sangró, le piden una hemoglobina y tiene 5 de hemoglobina. Entonces, ¿qué hace el médico internista? Indica sal. Le pone 4 o 5 unidades, ingresó con una presión de 10 y a pesar de ponerle 5 unidades sigue ya no con 10 sino con 8. ¿Eso qué significa? Que sigue sangrando. Y entonces tengo que llamar al cirujano y en los servicios, que no todos lo tienen, un servicio de hemorragia digestiva. Por ejemplo, en el hospital de la Seguridad Social, en Revalidate tiene un servicio de emergencia de hemorragia digestiva. Y entonces el porcentaje de fallecimientos baja. A nivel mundial se habla que debe ser entre 10 a 12%. En el hospital de Revalidate han llegado hasta el 4%. Entonces tienes un equipo y en la cual también debe, si es que va a ser operado, porque primero es el tratamiento endoscópico, pero si no es suficiente el cirujano, y a quién también hay que llamarlo para que evalúe a ese paciente, al anestesista. ¿Ustedes creen que si usted, espero que no lo tenga nunca, una hemorragia digestiva, la respuesta va a ser igual que en el caso mío? No, ¿no es cierto? Yo ya estoy jugando los descuentos, ¿no? Estoy trabajando al 50% porque lo demás ya desapareció, el envejecimiento natural.
Entonces voy a ser muy cuidadoso cuando ustedes tengan un paciente que va a la emergencia y que es un adulto mayor, porque la respuesta es diferente y tiene que actuar usted inmediatamente. Y si tengo que operarlo, tengo que hacer una evaluación cardiorrespiratorio, tengo que ver cómo están sus gases arteriales, le tengo que tomar un electrocardiograma, tengo que monitorizarlo y ver si está en condiciones de poder tolerar un acto operatorio. Entonces, todas estas cosas aprendan ustedes y que les va a servir cuando sean internos y que estén trabajando en un servicio médico, cuando sean médicos. Bueno, decíamos que es una emergencia médico-quirúrgica que ocurre cuando se establece una comunicación entre los vasos de la pared del tracto gastrointestinal y el lumen del tubo digestivo. Es como si hubiese una fístula, una comunicación. Así. Hematemesis, vómito de sangre precedido de náusea. Melena, sangre digerida en heces. Hematoquesia, sangre fresca por vía rectal, realmente proviene por debajo del ángulo de Treitz. Rectorragia, sangre fresca por vía y de origen rectal. En esto de hematoquesia, que es un concepto relativamente nuevo, en mi época de estudiante y de médico en los primeros años, no había este concepto o este término. Que dice que cuando un paciente, y alguien me preguntó, doctor, ¿y si sangra del intestino delgado, cómo se llama? En mi época se llamaba enterorragia. Entero, el intestino, y el raquio sangrado. Y tenía un color rojo vinoso. Y si viene del colon, también, ¿cierto? Colonorragia se llamaba esto. Pero todo eso se involucra dentro del término de hematoquesia. Entonces recuerden bien eso. La siguiente. Esto es la fisiopatología del sangrado. Creo que ustedes han recibido clases de shock, ¿cierto? Y han recibido clases de shock hipovolémico, supongo, la señora. Pero acá es más que todo un recuerdo. Vean ustedes. ¿A qué me lleva el sangrado? Gasto cardíaco disminuido, resistencia periférica aumentada para compensar esta. ¿Qué va a suceder posteriormente o secundariamente? Hipoperfusión ¿de qué? De los órganos blancos o nobles, como le llaman ahora. En el riñón, insuficiencia renal. En el cerebro, insuficiencia cerebral. Cardíaco, pues ya insuficiencia coronaria. Indudablemente que esto es mucho más marcado si el sangrado es un adulto mayor, que ya tiene arteriosclerosis, o de repente tiene un infarto anteriormente, etcétera, etcétera. O puede ser también la función renal, pues a mi edad, no puede ser igual que la de ustedes. Ustedes estarán trabajando, pues, por ejemplo, el 80%. Yo capaz, pujando, estaré pues en el 50%. Ya los demás nefronas se quemaron. Entonces la respuesta es diferente. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo ya de por sí una función renal venía menos, ya no solamente va a ser prerenal, sino puede llegar a una insuficiencia renal aguda, incluso una necrosis tubular aguda. La siguiente. Esta insuficiencia coronaria y la hipoperfusión va a llevar a hipoxia tisular, y eso conduce a síndrome de shock por severo y acidosis metabólica. El organismo también pone en juego qué cosa para recuperar volumen. Con la hipoperfusión renal se va a activar el eje renina-angiotensina, aldosterona, también secreción de hormona antidiurética. ¿Cuál es el objetivo? Restablecer el volumen sanguíneo. La siguiente. Esto, bueno, indudablemente que primero hay una hemoconcentración, después viene la hemodilución, y esto tiene su importancia. ¿Por qué? Si ustedes han visto que es un paciente pálido, le hacen un hemograma, le encuentran 10 gramos de hemoglobina. Entonces dicen, este paciente
no requiere sangre, sino expansor plasmático. Pero hay que preguntar cuál fue el primer hemorragia, qué hora. Porque si es dentro de las primeras 6 horas o 12, estaremos concentrados. O sea, esa no es su cifra que tiene, es mucho menor. Porque la hemodilución viene después de las 24 horas. Entonces hay que ser muy prudente porque de repente 2 horas después le hacen un nuevo hemograma y ya no tiene 10 sino tiene B7. Y a ese paciente requiere transfusión de sangre. Y esta hipoxia que va a producir el sistema hematopoyético, liberación de plaquetas y leucocitos, como medida compensatoria. Entonces, cuando ya ustedes lo han, digamos, compensado hemodinámicamente al paciente, entonces le van a hacer un interrogatorio, pero preciso, del síntoma, los síntomas que refiere. ¿Y cuáles son los síntomas capitales? Hematemesis. Usted le pregunta si la sangre que ha vomitado es viva, rojo o es oscuro, porque la sangre viva generalmente más viene del esófago, puede venir del estómago, pero eso depende del volumen de hemorragia que tiene, de la cantidad que ha perdido, o puede haber coágulos, pero la mayor parte viene material puro. Eso se llama vómito borráceo, con B, de borra, como dice, como el concho del café. ¿Y por qué tendrá ese color? Porque el ácido clorhídrico al mezclarse con la sangre produce hematina, y ese es el que da este color oscuro. La frecuencia no es lo mismo que haya vomitado 1 o 2 veces, que 4 o 5, porque eso lo va a llevar ¿a qué? Al shock hipovolemia. Lo mismo que la cantidad. Y si esta hematemesis se acompaña de todo esto, usted tiene que preguntar a la familia, ¿perdió el conocimiento el señor o la señora? ¿Se quejaba de dolor en el pecho? ¿No orinaba? ¿O se puso pálido y sudoroso? Porque todo esto me está indicando que es una pérdida masiva por encima de los 500 centímetros. La siguiente. E igual, para la melena, el color ¿es permanente o es variable? Frecuencia y cantidad. El color. Cuando el paciente me dice que es como brea, ¿qué me está diciendo? Que hay una pérdida mayor de 100 centímetros cúbicos. Porque cuando ustedes, es un poco difícil que ustedes esperan objetivar una melena, o sea, la familia podría ser, o el paciente dice, doctor, cuando he hecho mi primera deposición ha sido medio verde petróleo, muy maloliente. Conforme pasan las horas, por acción de las bacterias, entonces ya cambia de color, negro, alquitranada, como brea. Pero recuerden que también hay, esto es lo que nosotros vemos, pero a veces hay pacientes que de forma microscópica están perdiendo. Entonces tengo que hacer un examen para demostrar que se llama sangre oculta. Antecedentes, si ha tenido enfermedades gastrointestinales previas, esto que hemos dicho, todo, y el estrés. El estrés relacionado con factores agresivos. Cuando digo agresivos, por ejemplo, un paciente puede ser operado por X causa y pasa 42 días y hace una melena. Ese no usa el estrés. O aquellos que han tenido unas quemaduras severas o han hecho un shock séptico. Esto puede ser sangrado. Así esto es lo básico, comandante Felicita. Es lo primero que tienen que hacer cuando un paciente llega a una emergencia. La valoración del estado hemodinámico. Presión arterial, frecuencia del pulso, función renal y estado de conciencia. La siguiente. Este es un esquema, un estimado de los criterios que ustedes deben tener para ver si este paciente está o no en shock, o si esta pérdida es leve, moderada o es severa. Y estos son los parámetros. Presión arterial, el pulso, signos acompañantes. Acá no han puesto libreses, pero también hay que considerar. Si ha perdido, es igual o menor de 500, es que ha perdido más o menos el 15%. En esto prácticamente no hay ninguna alteración desde el punto de vista hemodinámico.
Cuando ya pierde entre 500, o sea, entre el 15 y el 25%, ahí vamos a ver que todavía la presión arterial se mantiene igual, no baja de 100 milímetros de mercurio. La frecuencia del pulso sí se ha incrementado a 100 y ya tiene frialdad en las extremidades. Cuando la pérdida es entre 25 y 35%, ahí sí ya la presión está por debajo de 100, la frecuencia del pulso más o menos entre 100 y 120, y ya el paciente está pálido, sudoroso, está inquieto. Y cuando la pérdida es igual o mayor de 50%, una presión menor o igual a 60 milímetros de mercurio, la frecuencia del pulso está por encima de 120 y ya es una palidez muy marcada, es pupor y puede llegar hasta el coma, por la hipoxia tisular que hemos dicho. Entonces, estos parámetros deben tener en cuenta. Se dice que generalmente, cuando la presión arterial es menor de 100 y la frecuencia del pulso está por encima de 100, pulsaciones por minuto, ha perdido entre el 15 y el 25% de su volumen. Y si a ese paciente y las condiciones de él permite que ahora le llamen el test de la inclinación, o sea, lo incorporo, le tomo el pulso y tiene más de 20 pulsaciones por minuto, quiere decir que ha perdido más o menos 1 litro de sangre. Entonces, estos parámetros, porque no siempre vamos a encontrar eso. En cambio, los parámetros clínicos sí. Si usted está en un sitio donde no hay todo esto, es a través de la presión, el pulso, de la cantidad de orina y su estado de conciencia. Si eso lo mantiene, quiere decir que se ha estabilizado, porque el alto porcentaje del sangrado es de tipo venoso, porque si es arterial, olvídense, eso casi mortal. A Dios gracias que son, o sea, cede espontáneamente. El paciente dice, doctor, y esta es la tercera vez que sangro. La siguiente. Y viene la anamnesis. Una anamnesis no demasiado amplia, salvo que ya el paciente esté ya, lo pasaron, de repente van a cuidados o intensivos, intermedios, después ya pasan a servicios. Si el servicio está ya hemodinámicamente compensado, ustedes pueden hacer una historia un poquito más amplia. Primero por antecedentes de discrasia sanguínea, por ejemplo, en la mañana hemos visto un paciente que sufre de hemofilia. El paciente ha hecho una melena. Ahí tengo un ejemplo que no es por producto de una lesión gastrointestinal. El alcohol, hemos dicho que hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué razón? Porque el paciente que ha ingerido alcohol, hay que preguntarle no solamente desde cuándo, la última vez cuánto ha tomado, sí, doctor, el día de ayer. Ganó la Alianza, le ganó la U, y como yo le tengo tirria a todo lo que es blanco, ¿no? Acá todos somos, como se dice, del Perú profundo. Entonces cuando vemos a un blanco, pero blanco, no en el color, que tengo ojos azules, pero rubio, ya eso es otra cosa. Que nosotros todos somos cholos, el que tenga la piel un poquito blanca, que son muy finos, ¿no? Yo tomo solamente una etiqueta azul. Bueno, porque el alcohol va a llevar a qué cosa? Primero a una lesión aguda, pero puede ser un causante, no digo que siempre. El alcohol no significa alcohol igual cirrosis, no es así. 20% de alcohólicos van a la cirrosis, pero eso no significa que no ha dañado al hígado. ¿Cuál es el primer paso que produce el alcohol en el hígado? Hígado graso. Si sigo bebiendo, de repente voy a hacer un cuadro súbito. ¿De qué? De hepatitis alcohólica. Y eso ya va a producir lesión estructural. Si sigo así, va a venir fibrosis, va a venir cirrosis. Y un 10 o 20% cirrótico puede ir al tumor primario. Entonces mejor es llamar hepatopatía alcohólica.
Si el paciente o la paciente dice que ha estado vomitando hace 24 horas, sea porque estuvo bebiendo, o en gestantes del primer trimestre del embarazo. Hay gestantes que no lo ven, pero al primero que no lo ven es al marido, ¿no? Y vomitan y no toleran nada. Y en una de esas, de tanto vomitar, se produce un desgarro de la unión gastroesofágica. Eso es lo que se llama el síndrome de Mallory-Weiss. Olvídense de estos epónimos. Ya en la actualidad los epónimos están llegando al olvido, como debe ser. Si yo encontraba un signo, el signo de Jara, no es así, pues. Yo ya tengo mi signo para ustedes. Preguntar si había dolor abdominal y las características. Porque si el paciente le pregunta, ¿usted sufre de dolores? Sí, doctor, yo tengo el problema que hace como 5 meses aproximadamente, noto que cuando me levanto tengo dolor, cuando tomo desayuno me calma, y después más o menos antes de almorzar otra vez estoy con el dolor, tengo una languidez, doctor. O sea que es un paciente que tiene dolor, que se llama homorario y además se presenta por periodo. Debo de pensar en que este sangrado es por una úlcera péptica aguda. La siguiente. Lo que le decía, la úlcera de estrés se presenta horas o días después de haber sufrido un traumatismo cefalocraniano, quemaduras o intervenciones quirúrgicas, o también un shock séptico. Preguntar por enfermedades concomitantes o anteriores, no solamente el alcoholismo, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, las enfermedades reumáticas, por ejemplo, en la mujer muy frecuente la artritis reumatoidea, usa muchos antiinflamatorios no esteroideos, corticosteroides, y todo eso va a llevar a lesiones agudas de la mucosa gástrica. Y si es un paciente que me dice que este sangrado ha notado que además tiene anorexia, baja de peso y llenura precoz, debo pensar que seguramente el sangrado es por una neoplasia gástrica, porque la neoplasia gástrica también es úlcera y produce sangrado. Entonces vean, preguntas precisas que me van a decir cuál es la causa que lo ha llevado a este sangrado gastrointestinal. La siguiente. Y después se hace una exploración física cuando está individualmente en emergencias y tiene todos los signos de shock hipovolémico. Después se hace un examen general. Si ustedes palpan un ganglio supraescápulo izquierdo, llamado el ganglio de Virchow, eso es muy frecuente en la neoplasia gástrica, pero solamente un 20 o 30% lo presenta. Así que no hay que esperar que todos los que tengan el ganglio pensé que tienen neoplasia gástrica. También tenemos presentes la siguiente. Si hay espasmos, contracturas de los músculos de los rectos, seguramente que es como consecuencia reflejo de una úlcera péptica aguda. Tumoración epigástrica palpable, pocas veces. Dentro de los tipos de cáncer que hay histológicamente, el 80% más es adenocarcinoma, pero también hay linfoma. Entonces cuando hay linfoma puedo palpar la tumoración. El sangrado produce peristaltismo acelerado, es un estímulo del intestino. Y buscar si hay signos de insuficiencia hepática, ¿por qué razón? Porque entonces digo, el sangrado de este paciente, si tiene ascitis, ictericia, circulación colateral, etcétera, etcétera, ¿qué me está diciendo? Que es un paciente que tiene hipertensión portal. Y la hipertensión portal va a formar ¿qué? Varices esofágicas o gástricas. Y si sangra, se va a producir una hemorragia visceral. Si tiene además otros, por ejemplo, si hay esplenomegalia, púrpura, pentecas, es un trastorno coagulopático que lo ha llevado. Y por último, la exploración rectal, sobre todo para ver, digo de vuelta, para confirmarme si realmente es melena o es hematoquesia o rectorragia, es importante, ¿no? El paciente sangrador, estamos hablando, porque a veces cesó, sin embargo usted le hace el tacto rectal y el dedo de vuelta sale de color oscuro, dice que todavía está sangrando. Esto es lo básico que ustedes deben conocer y saber del síndrome de hemorragia digestiva alta. La siguiente. Esto ya es un complemento.
Yo ya clínicamente estoy sospechando que el paciente tiene una hemorragia digestiva alta. Quiero saber la cuantía, quiero ver si no hay compromiso ya renal en el paciente, o alteraciones de la coagulación, etc. Entonces, ¿qué es lo primero que le voy a pedir? Grupo sanguíneo y pruebas cruzadas, porque no sé en qué momento el paciente va a necesitar sangre. Le pido hemomatíes, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, leucocitos y reticulocitos. Como hemos visto antes, cuando hay un shock hipovolémico, se incrementan las plaquetas y leucocitos. Y cuando hay una anemia severa, sobre todo por destrucción del glóbulo rojo, los reticulocitos van a estar incrementados. Urea creatinina, justamente, primero para ver si hay o no compromiso renal en este paciente, sobre todo cuando es un adulto mayor. Pero ¿qué pasa con la sangre? Parte pasa al intestino, se digiere. ¿Qué cosa va a formar? Urea, ¿es así? Entonces, no se olviden esto, ¿ya? Y esto va a llevar después a qué cosa. La urea va a llevar a qué cosa. ¿Amoníaco se forma o no? Y si yo tengo un hígado insuficiente, no va a ser metabolizado en el hígado. Entonces, ¿a dónde pasa? Y que encefalopatía hepática. Y algo más que aprenda. El paciente que tiene una úlcera péptica y se queda con mucho dolor, sangró, pasó y dice, doctor, ya no tengo dolor. ¿Por qué creen que no tenga dolor ya? No será eterno, pero no se entiende. Porque la sangre, ¿qué pH tiene? Neutro o alcalino. Entonces bloquea el isotoniuro, que es uno de los factores agresivos. Entonces el ardor, la quemazón va a desaparecer. Como decíamos, perfil de coagulación, pruebas hepáticas. No se olviden, sobre todo, que el adulto mayor, electrocardiograma, gases arteriales. Todo este paquete hay que pedir en todo paciente, pero más sobre todo en el paciente adulto mayor. Siguiente. Y de los exámenes auxiliares, o sea, ya está compensado. Quiero saber cuál es la etiología de este sangrado. Este es el examen fundamental. Endoscopía, que no solamente sirve para diagnosticar, sino también para hacer tratamiento. A veces el endoscopista o el médico se sorprende cuando el sangrado que ha pensado no es la causa. Por ejemplo, el paciente que sufre insuficiencia hepática y es hipertensión portada, seguramente está sangrando por varices. Resulta que no tiene varices esofágicas, sino varices gástricas. O de repente ha sangrado porque tiene concomitantemente una úlcera péptica. Entonces, pues, la endoscopía. Solamente casos muy especiales se pide una angiografía selectiva. La siguiente. Esto es muy importante, los criterios pronósticos de gravedad. Y esto es fundamentalmente, ya pasando, sin llegar a ser adulto mayor, pero vea usted, mayor de 55 años, ingresó chocado, que además, para su mala suerte, ya presenta enfermedades cardíacas, renales, respiratorias, hepáticas, y cuyo descenso de hemoglobina siempre está por debajo de 8 gramos, a pesar de haberlo puesto. Este es un paciente grave, que hay que seguirlo monitorizando para evitar que el paciente llegue pues al shock severo, irreversible, y vaya a acidosis metabólica y el paciente se nos va. La siguiente. O cuando después de haberle transfundido 5 unidades en las primeras 4 horas, sigue el sangrado. O sea, sigue la presión baja, sigue el pulso incrementado, está en insuficiencia renal o en oliguria por lo menos, y su estado de conciencia no es normal. O si ya ha recidivado, dice, sí doctor, no es la primera vez, ya esta es la tercera vez que sangra. Entonces esos criterios tenemos. Esto es más que todo para que una idea, esto no es parte del síndrome, pero sí, capaz adelantándonos cuando ustedes hagan medicina interna 2, en el capítulo del aparato digestivo, y hagan hemorragia, la endoscopía, va a servir en estos casos para qué? Esto que se llama los grados de Horner.
De estos el más importante es este: la localización de la lesión. Si está en la cara posterior del muslo y el borde superior donde discurre la arteria pilórica, olvídense, es gravísimo. El tamaño de la úlcera es la siguiente. Esto es importante. Si ustedes ven, ha cesado recientemente y ven lo que se llama el vaso visible, que es un coágulo rojo adherido, es potencialmente un paciente que puede volver a sangrar. Con todo esto que estamos testando. La siguiente, estas son las etiologías más frecuentes: úlcera péptica sangrante aguda, lesiones agudas de la mujer. Eso más o menos un 80% del sangrado. Después tiene usted varices esofágicas o gástricas, neoplasia gástrica, el síndrome de Mallory-Weiss, hernia de hiato, discrasias sanguíneas y malformaciones arteriales. Todo esto solamente ya es secundario o es por descarga. Siempre piensen en estas dos o también en esta. Esto es infrecuente. La siguiente. Y esta es una especie que llamamos algoritmo. Este es el esquema que deben tener en cuenta cuando un paciente tiene hemorragia digestiva alta o baja también. La lesión es difusa o está localizada. ¿Es aguda o es crónica? ¿Es activa o está inactiva? Luego tenemos una úlcera que sangró y ya no está activa. ¿Está compensada o descompensada? Si está descompensada, es leve, moderada o severa. Es un esquema que siempre veo, porque repito, la hemorragia es una emergencia médica. Y les reitero, la actitud que ustedes tienen no puede ser pasivo, inmediatamente actuar, porque está una hemorragia puede llevar a la muerte, por no hacer un tratamiento precoz e inmediato, tomar todas las precauciones. Y si es un adulto mayor, con mucho más.